Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a cubrir el periodo de los jueces. Déjeme compartir aquí en pantalla. Yo creo que tengo, eh, todavía no estamos muy diestros y ya que nos fuimos 2 o 3 días, ya ustedes ven, ya que uno pierde Ok, solo voy a compartir pantalla, configuración, herramienta de anfitrión, Estoy buscando dónde es que comparto la pantalla, disculpen. Ok, si es más, se me perdió el botón donde comparto. A ver si es aquí. Ok, creo que lo encontré. Vamos a ver. Ok. Ahora sí, dice ve, hermanos. Sí, Gloria a Dios. Llegamos. Poco a poco, pero llegamos. Vamos entonces a estar cubriendo el periodo de los jueces. Sería el octavo periodo de los 13 periodos. Como les dije al principio, esperaba en la foto, marqué los jueces y el Reino Unido, pero nada, estudiando me tomé el tiempo, he leído varias veces el libro de los jueces y creo que merece el que le demos un poquito de más atención, ya que la clase es corta a este periodo, máxime cuando es un libro que todavía no hemos estudiado como iglesia, aunque tal vez en ocasiones se puedan haber hecho alguna alusión o referencia al mismo. Cuando estamos hablando del periodo de los jueces, estamos hablando de un periodo que cubre de aproximadamente del libro de Josué hasta Primera de Samuel, capítulo 9. Estamos dentro de un marco histórico de tiempo, alrededor del año 1385 al 1050 antes de Cristo. Otros libros que forman, ¿verdad?, parte de este periodo sería el libro de Ruth, o sea que Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Tenemos entonces un periodo donde hay un liderato que ya vamos a estar definiendo. Casi siempre es uno de ellos que resalta Gedeón, otro también que conocemos muy bien, si es femenino es Débora o se escucha de Débora, y posiblemente otro muy conocido es la historia de Sansón. Cuando hablamos de este periodo de jueces, estamos hablando de una transición entre ese periodo de conquista que vimos anteriormente y el periodo de el reinado unificado, o sea, los reyes dentro del periodo del pueblo de Israel. Este es un periodo que algunos le llamarían o le llaman, le catalogan como una era oscura del pueblo de Israel, muy parecido a lo que a veces cuando se usa el término en nuestro tiempo, cuando se habla de la Edad Media, se le da un matiz de un periodo oscuro donde no hubo mucho avance, decadencia. Así que este es un pueblo, este es un periodo que en ocasiones es visto de esa manera, donde luego de Josué, la muerte de Josué, que tenemos que tocar base con el libro de Josué para entrar a jueces, va entonces a estar gobernando en diferentes periodos estos jueces que su tarea principal son más líderes militares que otra cosa, donde el pueblo va a estar siendo oprimido por no cumplir con las exigencias, con la demanda de Dios, y Dios va a ir levantando a diferentes hombres durante este periodo que utiliza para darles un periodo al pueblo de descanso y mostrarles su grandeza, eh, que no había ninguna razón para que ellos se hubiesen olvidado de ese Dios que en ese momento dado a través de ese juez los estaba protegiendo, les daba la victoria. Pero principalmente también debemos ver este libro de los jueces dentro de ese marco o ese periodo o ese libro que nos permite, un libro de la Biblia que nos permite ver cómo Dios ha mantenido un pueblo a su gracia ante la corrupción, ante eh, el pecado del pueblo, su gracia
permanece. No obstante que permita que otros pueblos puedan oprimir y en momentos dados severamente y por mucho tiempo, vemos que el pueblo clama, no necesariamente hay un arrepentimiento genuino, y aún así Dios en su misericordia libra al pueblo de Israel. Y este es uno de esos libros que muestra esa cadena que vamos a ver más o menos ahorita, que eh, el pueblo que no ha conocido a Dios, o el hombre que no ha conocido a Dios, por más que se haga una propuesta eh, en su mente o en su corazón de que va a buscar a Dios, la realidad es que la tendencia va a ser a caer inmediatamente en el pecado. El periodo de búsqueda, el periodo de luz, es muy corto cuando no ha habido una regeneración, cuando Dios realmente no está en el corazón. Ese periodo eh, va a durar muy poco, es efímero, es de corta duración. Es un libro que muestra un ciclo, y un ciclo que lo vemos en la realidad de la vida, un ciclo de rebelión. Cuando hablamos de rebelión estamos hablando del pecado. Un ciclo que muestra, según segundo, la reprensión, castigo, juicio, donde Dios llama a la atención del pueblo o utiliza a estos pueblos que ellos debieron de haber conquistado, pero que vamos a ver que el libro de los jueces dice que no conquistaron. Empezó el periodo de conquista, pero ese periodo no finalizó, y Dios utilizaría esos mismos pueblos que ellos no conquistaron para oprimir al pueblo. O sea, los usó en contra del propio pueblo. Luego vamos a ver el rescate. Ese rescate por lo general se da a través de los jueces, y el periodo entonces de salvación, o ese periodo en el que Dios obra en gracia, no porque el pueblo lo merezca, sino porque Dios está preservando un linaje del cual, como sabemos, en cuanto a la profecía bíblica, vendría el Mesías. Vamos a ponernos en contexto. Necesito que abran sus Biblias en el libro de Josué, porque para poder entender el libro de Jueces necesitamos ver el fin, el capítulo final, que es el capítulo 24 del libro de los jueces, lo que la Biblia misma enseña que sucede con la muerte de Josué. Voy al versículo 29, Josué 24, 29, dice la Biblia de la siguiente manera. Después de estas cosas murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová, aquí viene el importante, versículo 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea, esto es una antesala para lo que vamos a ver en el libro de los jueces, que es que el pueblo, luego de la muerte de Josué y de ese liderato que acompañó a Josué y que vio las proezas, los milagros de Dios, el pueblo se va a tornar completamente atrás. El pasaje de base para poder verlo con toda claridad se halla en Jueces en el capítulo 2, en el versículo 10, es un versículo importantísimo. Jueces, ya estamos dentro del libro de los jueces, capítulo 2 y versículo 10, y miren lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, fíjese que finaliza hablando de la muerte de Josué, la muerte del liderato. El capítulo 2, versículo 10 recoge esa parte final del libro de los jueces, pero miren lo que va a decir ahora. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que vamos a ver que en el cambio de una generación, el pueblo se va a tornar totalmente a la adoración a aquellos dioses que de principio, cuando todavía estaba Moisés, Moisés le había advertido al pueblo de parte de Dios
que no debían adorar, que no debían emparentar con ellos, que no debían tomar sus costumbres. Eso es exactamente lo que va a suceder en este libro, lo que vamos a ver en este libro. Dos pasajes también muy relevantes que nos colocan en el contexto de este ciclo de los jueces. En ese ciclo que ya hemos mencionado, donde hay la rebelión, represión, rescate y salvación, se halla en el versículo 17, en el versículo 6, y lo mismo va a ser al final en el capítulo 21. Miren lo que dice el capítulo 17, nos permite ver lo que estaba sucediendo en rasgos generales dentro del pueblo de Israel. En aquellos días, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le parece algo muy similar al estilo de vida o al modo de vida en que se vive hoy mismo? O sea, cada cual hacía lo que bien le parecía. Así termina el propio libro de Jueces en el capítulo 21. Vayan conmigo al capítulo 21 del libro de los Jueces, y así finaliza exactamente en ese capítulo, y así cierra con el último versículo, lo que nos da un cuadro general de lo que vamos a ver dentro de este libro, o lo que ya este libro ha presentado si usted lo está estudiando o lo ha leído. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y debemos decir que cada uno hacía lo que bien, usa la palabra bien, pero no bien desde el punto de vista de lo que es bueno para Dios, sino desde el punto de vista de lo que cada cual juzga como bueno, que ahí está el problema. El problema es quién es la base para establecer lo que es santo, de lo que es profano, lo que es correcto, de lo que no lo es, de lo que es falso, lo que es bueno, de lo que es malo. Es Dios, a través de su escritura, el que establece eso. Pero este pueblo deja a Dios, y como supuestamente no tienen rey, entonces se vive en un sentido, en una anarquía sin ley. Y donde no hay ley, como vamos a ver en el libro de los Jueces, lo que impera es el caos. No hay otra cosa. Donde no hay un rey, donde no hay leyes, donde no se hace que las leyes se obedezcan, lo que va a imperar es el caos, la destrucción. Ahora, en esos dos versículos, tanto en Jueces capítulo 17 como en el capítulo final 21, tanto en Jueces 17:6 como 21:25, también dice que no había rey, pero no había rey en el sentido de ya darnos la antesala al periodo de los reyes como el pueblo lo va a pedir. Pero no es correcto. ¿En qué sentido no es correcto? No es correcto en el sentido de que ese pueblo inicia dentro de una teocracia del gobierno de Dios. Dios es el rey sobre el pueblo. El problema es que como el libro de los Jueces lo está planteando, es desde el punto de vista de ellos como generación, de a lo que ellos aspiraban, lo que ellos habían visto, copiaban y querían. Ellos querían un rey como tenían otros pueblos, pero en términos de la obra de Dios no se requería de un rey, porque Dios reinaba sobre su pueblo, y cuando debía comunicarse se comunicaba muy bien, como lo hizo bajo el periodo de Moisés o en el periodo mismo de Josué. Pero ellos van a querer acomodarse a las costumbres de los pueblos, y van a tener ideas que, que van a traer, o elementos filosóficos que van a ser causantes de un deterioro increíble, que es el pragmatismo. El pragmatismo es la idea de que, bueno, hay cosas que se pueden copiar, se pueden emular, si a uno le parece que le funcionan.
Y Dios le había dicho que no copiaran ninguna práctica de otros pueblos, así que ellos van a ver que otros pueblos tienen otros reyes y entienden que es muy probable que Israel le iría mejor si ellos tuvieran un tipo de gobierno, copiaran alguna de las prácticas de aquellos pueblos que Dios le había dicho que no los copiaran y no encima de ellos, que los debían conquistar. No solo ellos, los debían destruir, pero no lo hicieron. Vamos entonces a Jueces capítulo 1 y este periodo de los jueces cubre, hablamos de la fecha más o menos cuando inicia este periodo, pero en términos de los años de los jueces, aunque ustedes van a leer que por lo general se van a hablar de 390, 400 años del periodo de los jueces, debemos dejar que sea la propia Biblia la que nos diga. Y la Biblia nos dice que este periodo duró 450 años, donde vamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Esto es Pablo y Bernabé en Antioquía. Y miren lo que Pablo, lo que va a aseverar en Hechos, libro histórico del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 20, para poder ver aquí cuánto duró aproximadamente ese periodo de esos jueces, aproximadamente 15 jueces. Dice, escuchen, después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, y saben que el profeta Samuel va a ser la transición a el rey Saúl, a ese rey que ellos aspiraban de antemano. Así que, según el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 y versículo 20, ese periodo cubre aproximadamente 400 años del periodo de la historia del pueblo de Israel antes del periodo de los reyes o lo que se llama el Reino Unido, porque luego vamos a hablar del reino dividido. Una figura importante en este libro va a ser Judá, aunque los jueces van a venir de diferentes de las partes de las tribus de Israel. Pero miren cómo inicia el libro. Aconteció después de la muerte de Josué, nuevamente la conexión en el cierre de Josué hacia los jueces. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque aunque se va a perder en el periodo de los jueces, en momento el liderato de Judá, Judá juega un papel vital dentro del periodo de conquista, porque sabemos por Génesis capítulo 49 que Judá juega un papel vital. De hecho, es una de las tribus que Dios está preservando, porque conforme a la profecía, de ahí vendría el Mesías, vendría Silo. Me refiero a Génesis capítulo 49, versículo 10, se habla del Mesías, y el Mesías vendría de la tribu de Judá. Así que empieza ese periodo y todo parece que está bien, pero inmediatamente nos vamos a encontrar ya en el capítulo 1 con que no pueden afrontar las batallas, no necesariamente pueden expulsar o conquistar a los pueblos, y vamos a ir viendo un increciendo, un aumento, donde el pueblo lo que va a terminar haciendo en muchas ocasiones es subyugando a pueblos que debían ser destruidos bajo, no sé, no nos dice, tal vez especulativo, no es necesario conquistarlos, podemos usarlos como siervos, podemos ponerle taxes, sacar dinero de ellos, pero eso no fue lo que Dios había dicho. Por ejemplo, en ese periodo de expansión donde Judá le va a decir a la tribu de Benjamín que se una con él para la conquista, miren lo que dice inmediatamente en el versículo 19, todavía en el capítulo 1, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados.
Luego en el 21 dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. Y esto se va a ir repitiendo. Miren el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de las aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor, y va a ver que hay una constante en el que no van a estar cumpliendo con lo que Dios les había dicho. Miren el 29, tampoco Efraín, va yendo casi tribu por tribu, arrojó al cananeo que habitaba en Gesén. El 30, tampoco Zabulón arrojó. 31, tampoco Aser arrojó. 33, tampoco Neftalí arrojó. O sea, vamos a ver que hay un periodo donde el pueblo empieza a incumplir con la demanda, con lo que Dios había dado, y comienza a hacer concesiones, a dejar pueblos, a llevar a cabo acuerdos que Dios no había dicho. Vamos a ver en los jueces también, como parte del aspecto de la cristología o la teofanía de Cristo dentro del punto de vista del ángel de Jehová, que se ve claramente en el libro de los jueces. Por ejemplo, ya aquí el ángel de Jehová en el capítulo 2 se va a presentar, y leo en el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto. ¿Qué ángel sacó el pueblo? No era Jehová el que había sacado el pueblo. Noten que el ángel está diciendo, yo lo saqué. Este ángel está está diciendo que lo que hizo Jehová fue lo que él hizo. ¿Quién es este ángel que está asumiendo eso? Es Cristo. Yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, pero vamos a ver que el pacto era condicional, dice, con tal, vean, yo de mi parte es segura, pero con tal, y está la parte de ello, que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. En esto es que gira el libro de los jueces. Un periodo donde Moisés no está, donde Josué ha muerto, donde aquel liderato que se unió a Josué ha muerto y hay una generación que entiende, ellos tienen la capacidad de determinar, de decidir qué les conviene, cómo van a conquistar, cómo van a vivir y se van a apartar de la ley. El ángel de Jehová ya va a decir. Ahora, nosotros estuvimos estudiando como iglesia el libro de Deuteronomio y ya deberían ustedes empezar o poder asociar que lo que estamos viendo aquí ya había sido profetizado. Nada de lo que está diciendo el libro de los jueces debería sorprendernos porque fue exactamente lo que Dios le dijo a Moisés frente a Josué que iba a suceder. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, para poder corroborar que lo que estamos viendo en el libro de los jueces ya era profetizado y que anticipa este periodo las razones del por qué Israel en un futuro iba a ser duramente juzgado, no parcialmente por algunos años, sino iba a ser destruido. En Deuteronomio, capítulo 31, 31 y 32 son el capítulo 32, el famoso cántico de Moisés. Vamos a ver. Vamos al versículo 15. Deuteronomio 31:15. Y apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, escuchen, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella,
y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Eso es exactamente lo que el ángel en el capítulo 2 le está diciendo, que ellos han entrado en violación del pacto, del acuerdo, de lo que Dios claramente les había ya establecido que iba a suceder. Así que lo que estamos viendo, solo quiero que vean que lo que está sucediendo, que lo que usted va a leer o si lo ha leído ya en el libro de los jueces, no debe sorprenderlo, porque lo que estamos viendo es el cumplimiento de esa degeneración en el que Israel va a ir cayendo hasta su destrucción. Así que cuando Dios le dijo esto a Moisés, estaba Josué. ¿Dónde sabemos que está Josué? Y recuerde que Josué es la conexión hasta el libro de Josué. En el versículo 14, que no lo lee, dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espérate en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Así que Josué estaba presente cuando Dios habla esto. Por lo tanto, Josué no le toma por sorpresa tampoco la inclinación que ya se veía en sus días y que debo recordarle que está en el capítulo 24 de Josué. Vamos al capítulo 24 de Josué. En el versículo 14, Josué 24:14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Fíjese que cuando Josué va a morir, le tiene que dar un recordatorio al pueblo desde ya que no podían servir a Dios y continuar con la introducción de otros dioses que de antemano se les dijo no debían servir. Y la clara afirmación de Josué, donde Josué va a terminar diciendo en el versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, no es como Josué no está diciendo, no es como a mí me parezca, como dice el libro de los jueces, nosotros vamos a servir a Dios como Dios ha decretado, como Dios ha establecido, de acuerdo a los mandamientos de Dios. De hecho, miren lo que Josué le dice al pueblo en ese capítulo 24, en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. O sea, Josué les dijo al pueblo, hasta ahora ustedes han visto la mano de Dios, pero no se equivoquen. El celo de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios va a venir sobre nosotros si nosotros confundimos la gracia y la misericordia, la compasión de Dios con que Dios tiene que estar cubriendo nuestros pecados o que no nos va a castigar. Josué le dice, no, de la misma manera en que ha obrado para bien, Dios va a tornarse en contra nuestra, que es lo que vamos a ver precisamente dentro del libro de los jueces. Eso que acabamos de leer, que Josué les advierte, es exactamente lo que leemos en Jueces capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice Jueces capítulo 12 en el versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales que adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová, versículo 13, y adoraron a Baal y a Astarot, que de hecho ese nombre Baal y Astarot, el culto a esa deidad masculina y Astarot, el culto a esa deidad femenina, continúa en nuestros días.
no es algo del pasado. Así que Dios lo había advertido, el pueblo no tomó cartas en el asunto, cada cual hacía lo que le parecía y la manera de justificarlo es que no tenemos un rey, no tenemos alguien que vele por nosotros o que nos diga qué es lo que debemos hacer. Así que cada uno establecía lo que quería. ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces? Pues vamos a ver en el libro de los jueces, que en el libro de los jueces, que el pueblo va a ir cayendo una y otra vez, se van a entremezclar y la ira de Dios va a venir contra ellos porque no obedecen. Mírenlo en el capítulo 12, en ese mismo capítulo, versículo 20, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, que los pueblos que todavía no habían sido conquistados, las extensiones de terreno que todavía faltaban por conquistar, Dios le dice ahora al pueblo, yo no voy a intervenir a favor de ustedes, voy a dejar esos pueblos allí. Y dice, ¿para qué? Mire el versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojar de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea que, mire lo que está diciendo, que en el periodo de Josué pudo haber habido un periodo mayor de conquista, pero como Dios sabía de antemano lo que iba a suceder, dejó ciertos pueblos para usarlos como instrumento de castigo contra Israel, que es una constante que uno ve en el Antiguo Testamento, como de la misma forma o en la misma manera que Dios utiliza al pueblo de Israel para conquistar una nación, un pueblo, también utiliza un pueblo para juzgar en su ira al pueblo de Israel, como va a suceder posteriormente en el año 722 con el reino del norte ante los asirios, o cuando llega Babilonia, Nabucodonosor, en el año aproximadamente 606, 605, y va a terminar con la destrucción del primer templo de Salomón en el año 586 antes de Cristo. Así que eso es lo que vamos a ver una y otra vez a través del libro de los jueces, esa constante donde lamentablemente el pueblo olvidó totalmente lo que Dios le había dicho que debían hacer, se olvidaron, pero Dios no se olvidó de lo que el pueblo, ¿verdad? Pues había hecho. Déjenme, estoy aquí para, oh, quisiera dejar de compartir, para podernos ver, dejar de compartir, creo que lo encontré. Muy bien, muy bien. Algunos de los aspectos importantes que vamos a ver también en el libro de los jueces es en el aspecto de la antropológico, o sea, del ser humano en su estado caído, es esa tendencia habitual al mal. Observen que aunque la escritura establece que Dios creó un hombre con conciencia, el hombre no, sin Dios, sin gobierno, su tendencia es a hacer lo que dice el libro de Josué, lo que bien le parece. El problema es que una sociedad, para vivir en sociedad, donde cada cual establece las normas del criterio, donde cada cual tiene su propia regla para medir o para decir lo que es correcto, no hay manera de no chocar. No hay manera, porque la única forma en que una sociedad puede trabajar es si hay unas reglas comunes, si hay unas leyes comunes que se siguen. Casi siempre uso el mismo ejemplo. Piensen que todos nosotros somos, no sé, personas que trabajamos en la construcción. Unos nos dedicamos a instalar puertas, otros, no sé, como Reiter, puertas de garaje. Y imaginen que cada uno de nosotros tenemos una medida diferente para lo que consideramos un pie.
Y Reiter dice, no, para mí un pie son 14 pulgadas. Pero Emanuel dice, no, pero es que para mí un pie son 13 pulgadas. Y Moisés dice, pues no, están equivocados, un pie son 15 pulgadas. Si a todos nos ponen a construir y el que está haciendo los marcos de las puertas va a ser la puerta para 2 pies a 12 pulgadas, pero allá Emanuel, que está haciendo el marco o el hueco para la puerta, lo va a hacer a 2 pies, pero según él, a 13 pulgadas, ¿qué va a suceder? Que la puerta se va a quedar corta. O sea, no, en una sociedad donde no hay ley, por eso es que la Biblia aún establece, cuando habla del gobierno secular en Romanos capítulo 13, que los cristianos debemos tener mucho cuidado en creer que estamos exentos o fuera del marco de la ley y podemos desobedecer. No podemos desobedecer lo que está en la ley en función del orden y lo establecido por Dios, hay que obedecerlo. Lo que nosotros sí sabemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, o nos reiteramos, es que si el gobierno estipula, establece leyes que son en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos levantarnos o poder determinar que no es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero es en esos casos, en esos momentos determinados, porque se requiere de ley. El hombre sin ley, su tendencia nuevamente es a la destrucción. Y eso es lo que vamos a ver a través de este libro de los jueces y esa es la razón por la cual algunos catalogan este periodo como un periodo de oscuridad, pero no es un periodo de oscuridad realmente. Muy bien, hay 3 episodios para terminar en este libro y escucharlos que son críticos en cuanto a la explicación del libro, que no los vamos a abordar, pero sí no, con profundidad, pero sí me gustaría que ustedes lo supieran. Y esos tres episodios que suceden, uno está relacionado con lo que sucede con Jefté. No sé si han leído la historia de Jefté, hijo de una mujer adúltera, y bueno, cómo Jefté va a llegar al gobierno y cómo va a hacer un pacto con Dios, donde ese pacto podría involucrar el sacrificio de su propia hija. Entonces, ese es un pasaje sumamente complejo. Cuando estamos hablando de ese periodo en el libro de los jueces, estamos hablando en el capítulo eh, 11 para que lo tengan en mente y luego puedan verlo, específicamente en los versículos 29 en adelante, donde habla cómo el Espíritu de Jehová viene a Jefté y cómo Jefté hace un voto en el versículo 30, jueces 11:30, y donde Jefté va a declarar: cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de las amonitas, porque él se iba a enfrentar a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Y qué sucede? Jefté tiene solo una hija, una única hija, no tiene más hijos, y cuando Jefté está llegando, sale su hija a recibirlo. Entonces está la controversia de si Jefté finalmente sacrifica a su hija, lo que según la escritura, tanto en el libro de Levítico, capítulo 18, en el capítulo 20, como en Deuteronomio, capítulo 18, establece que Dios no aceptaba y nunca pidió sacrificios humanos. Y lo controversial es que la propia hija le va a decir, solo le adelanto al versículo 36, 11:36, que si él se había comprometido, lo que él se hubiese comprometido con Dios, debía cumplirlo. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, la hija le dice: Dios te ha dado la victoria, esa victoria te la dio sobre la base de que hubo un acuerdo y ese acuerdo se debe cumplir. Este es un pasaje para estudiarlo con calma. Están los que dicen que no, que el pasaje podría leerse como que él iba a sacrificar al primero que saliera de su casa, o que lo que hace es que dedica a su hija a Jehová y ella no se va a casar, lo que da base en los versículos 37
hasta el versículo 39, donde ella lo que va a llorar es su virginidad. Le pide al padre que le dé 2 meses para llorar su virginidad, se va con unas amigas y finalmente en el versículo 39, y ella nunca conoció varón. Y algunos interpretan que aquí lo que establece es que él dedicó su hija a Dios y no la dio entonces en casamiento. Pero el problema es que el pasaje da a entender, o podría verse, como que hubo un sacrificio, y ya ven la problemática que esto causaría con relación a cómo es posible que Dios no interviniera o no le dijera, como en el caso de Abraham, ¿sabes qué? No la toques, no es necesario. Otro de los pasajes muy cruciales dentro del libro de los jueces, para ponerlos en contexto, tiene que ver con la historia de Sansón. ¿Por qué di con la historia de Sansón? Bueno, porque aunque hablamos de Sansón, de su fuerza, o utilizamos a Sansón también para ver que independientemente de la fuerza de Sansón, Sansón fue un hombre con debilidades, específicamente con debilidades sexuales, que son señaladas muy claramente en la escritura. De hecho, este es otro de los puntos que vemos en los jueces y que a alguien podría chocarle. Estos hombres que Dios va a utilizar en momentos determinados, ninguno de ellos fue utilizado porque vivía bajo un manto de santidad donde no había pecado. Todo lo contrario. Vamos a ver que algunos de ellos hicieron como Sansón, se acostó con prostitutas, hicieron, no sé, acuerdos fraudulentos, tuvieron sus momentos que uno dice, Dios, y Dios puede usar personas como estas. ¿Cuál es el punto neurálgico con Sansón? Bueno, con Sansón es su muerte. ¿Por qué su muerte? Porque Sansón, para algunos, da la impresión de que claramente se quita la vida. Entonces estamos viendo un episodio donde Sansón se va a quitar la vida, y algunos entienden que eso presenta un problema de cómo es posible que Sansón como juez vaya a terminar quitándose la vida. Claro está, dentro del proceso para llevar a cabo su venganza, porque si algo se ve en Sansón es que era vengativo, aunque Dios va a usar esa venganza y la va a canalizar para favor de Israel, pero eso era parte de lo que estaba en él, y Sansón se va a quitar la vida. Entonces, ese es otro de esos pasajes que trae cierto inconveniente de cómo entendemos esa muerte de Sansón, como el caso que sucede con Jefté, y cuanto más, que es lo más polémico, cuando dentro del contenido del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, se utiliza el testimonio de estos hombres para decir que actuaron en obediencia o están en lo que algunos llaman el salón de la fe. O sea, si ustedes van, no hay que ir ahora porque el tiempo ha avanzado, pero si fuéramos hebreos, solo doy la cita para que lo tengan, si fuéramos hebreos al capítulo 11, al versículo 32, Jefté es mencionado. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo Jefté va a ser mencionado si terminó sacrificando a su hija? Eh, o cómo Sansón con sus mujeres y finalmente se decide quitar en la vida. ¿Cómo van a ser mencionados en el salón de la fama o como hombres que obedecieron a Dios? Bueno, para algunos puede ser controversial, pero para otros puede ser esperanzador. ¿En qué sentido? De que Dios lleva a cabo su obra con hombres que no son perfectos, hermano. Si hay algo, y no lo hacemos por minimizar el pecado ni bajar la normativa bíblica, pero en ocasiones hablamos de una pureza que no existe. O sea, hombres que nunca han pecado, hombres que todo el tiempo sirvieron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Quien le venga con la pretensión de que no tiene que lidiar en su vida y que no ha lidiado con situaciones, con todo respeto le miente. Sin embargo, tristemente, un gran sector de la iglesia cree que si alguien es un hombre de Dios, debe ser una persona que está totalmente ajena a cualquier situación que podría afectar su vida de pecado. Eso se destruye en el libro de los jueces. Totalmente se destruye. Lo que nos muestra a Dios es que Dios lleva a cabo su obra a través de hombres que, a pesar
de que no son y todavía no dan la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Dios usa a estos hombres para llevar a cabo en su plan, en su soberanía, lo que Él quiere y dispuso, pero nunca, que es lo importante, nunca siendo cómplice o actuando en contra de lo que Dios ha establecido, porque cuando vamos al libro de los Hebreos, lo que se está exaltando no son los momentos en los que uno de estos hombres pudo haber caído en pecado, sino los momentos en los que estos hombres fueron utilizados para llevar a cabo los planes de Dios y cómo en su gracia Dios los capacita para poder realizar su obra. Eso es lo que se resalta. ¿Cómo se habla en el libro de Santiago en el capítulo 5 cuando se habla de Elías? Y le dice, oye, Elías era un hombre también sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró a Dios y paró de llover. Donde Santiago, el punto entre lo que está diciendo es, oye, no paró de llover porque Elías era el hombre más culto, el hombre más santo del mundo. No existen esos hombres, existen hombres que van a Dios en arrepentimiento, que reconocen sus pecados y los que los confiesan y que reconocen que todavía les queda mucho por recorrer. El periodo de los jueces es un periodo muy difícil donde vemos una tercera situación que es muy lamentable y es la situación que lleva casi al exterminio de una tribu, y me refiero a la tribu de Benjamín. Eso estamos viéndolo Levita en el capítulo 19 y con esto termino. Es la otra porción crítica en el libro de los jueces para estudiarla. Es el Levita que toma una concubina en jueces capítulo 19 y donde va a suceder un evento en el cual alguien lo va a alojar en su casa y los hombres, como pasó en Sodoma y Gomorra, van a pedir que saquen a ese hombre, que es el levita. Lo pueden ver en el versículo 22 de Jueces 19-22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano que le había dado al ojo a este levita, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y esa palabra conozcamos es la misma palabra conozcamos de los ángeles en Sodoma y Gomorra que trajo la destrucción de ellos, y es sexual. De hecho, es sexual porque el mismo pasaje lo dice. Mire lo que dice el versículo 23. Y salió a ellos el dueño, no el levita, el que le había dado paso, había dado al ojo a el levita con su concubina. No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Este es un pasaje sumamente difícil. Imagínate donde el hombre de la casa le va a decir, tomen a mi hija que no se ha casado con ningún hombre, o sea, ningún hombre la ha tocado, y yo voy a sacar también la mujer de este hombre. Si ustedes quieren hacer algo, hagan ese evento con las mujeres, pero no toquen este hombre. Y vean la historia. De hecho, yo leí este libro varias veces y le confieso que tuve momentos de crisis en mi lectura porque hay cosas que son difíciles de entender. Uno sabe que en el aspecto de la vida humana, el ser humano puede llegar a un estado de un deterioro tal que hace cosas que ni los animales hacen, eh, pero no dejan de chocarnos al punto de que finalmente van a sacar la concubina. Y claro, esto está ligado, tendrían que leer la historia completa, porque este levita que ha tomado esta concubina en la historia le va a ser infiel. Y tienen que leer la historia para tener el cuadro. O sea, la infidelidad que esta mujer había tenido con el levita, ya en cuanto a la ley, demandaba que la muerte de ella. Solo que él va a buscarla y en medio de buscarla y ir a buscar la casa de su padre, en el transcurso de vuelta, se aloja en esta casa y sucede este evento. Y es en este evento donde finalmente la concubina es sacada
Lo pueden ver en el versículo 25. Y abusaron de ella toda la noche. Literalmente no le puedo cambiar lo que dice el texto porque lo dice. Los hombres de la ciudad la estuvieron violando toda la noche, al punto que la mataron. Por la mañana, si leen la historia, le encuentran muerta, y todavía aquí la historia se pone peor porque no ha terminado. El, el levita, ¿saben lo que va a hacer? Va a coger a su concubina, la va a picar en 12 pedazos y va a enviar 12 partes del cuerpo de la mujer a las tribus de Israel para llamarlos a la guerra. Algo parecido a lo que va a hacer posteriormente el rey Saúl, cuando va a mandar mata unos animales, unos sacrificios, y envía parte de esos animales al pueblo para convocarlos a la guerra. Nada, lo que quiero decirles con esto es que hay ocasiones, hay libros, y este es un libro, el libro de los jueces, que presenta momentos muy difíciles en cómo entenderlo, cómo entender que Dios obre a través de hombres con que uno diría, pues Dios no debería tocar, Dios no debería hacer nada a través de este hombre, debería haberse buscado otro hombre. O situaciones como la de Jefté, porque Dios no lo detuvo, alguien podría decir. ¿Cómo se atreve este levita a picar a la mujer y mandarla en pedazos? Claro, conforme a la ley merecía la muerte. Oiga, pero una cosa es una muerte por apedreamiento, o en el caso de un levita, que si estaba casada con una mujer conforme a la ley, pues morían por fuego, era diferente, pero picar a una mujer en pedazos, enviar los pedazos al pueblo. No puedo ser todavía más explícito, y no es que quiera ser morboso en lo que estoy diciendo, sino para que vean el impacto. Para mí fue complejo leerlo, y cómo ocultárselo, pues no se lo puedo ocultar. Así que es un libro que, si ustedes no habían escuchado, presenta ciertas situaciones dentro del análisis, de la interpretación de los actos de Dios. Presenta varios episodios o pasajes que son sumamente complejos en cuanto a su interpretación, a cómo entender lo sucedido. Bueno, hasta aquí el periodo de los jueces. Déjenme parar la grabación.